Communication system off. Hola gente, ¿cómo están? Seguimos con la edición de portada con GIMP. Habíamos quedado que era 4 en 1, o sea 200 por 800. Bueno, quise abrir el archivo del proyecto que me dejaron y no lo podía abrir al principio, y era que yo tenía desactualizado el software, así que lo actualicé a la última versión y listo. Una vez que lo abrí me encontré con esta progresión de imágenes que, bueno, vieron que cerré los ojitos, ahí voy abriendo otra vez, con esta progresión de imagen. Entonces me di cuenta que no se había entendido bien la consigna. También puede haber sido que yo me expresé mal. Entonces, viendo algunos errores también que se encuentran en las capas, esto va a impedir que se genere un GIF animado, que eso no se explicó en clase, por eso viene bien explicarlo ahora. Entonces, vamos a ir primero con la consigna de la edición de la portada del Classroom. Una primera consigna que era editar una imagen propia para la portada del Classroom con el Paint. Acá puedo ver que 9 de ustedes entregaron el trabajo como corresponde. Entonces vamos a abrir uno al azar y lo voy a descargar en mi máquina. Ya que está, abro el otro y también descargo el otro. ¿Está? Estos dos de Brizuela. ¿Todo esto para qué? Para realizar el trabajo con la consigna que se dio, que es trabajar con una imagen de inicio, pero también con la propia imagen que habíamos editado en Paint. Entonces, nosotros no vamos a descartar el total del proyecto que fueron trabajando hasta ahora, pero sí lo que van a tener que hacer es agregar la imagen editada la primera vez con Paint. Ustedes las deben de tener guardadas en JPG, PNG, JPG seguramente, como lo guardaron en su computadora. Si no la tienen guardada, van a tener que hacer una captura de pantalla donde la subieron al archivo, al documento que tenemos compartido como diario de clase. Recuerden que ahí fue el primer lugar donde compartieron sus imágenes. ¿Estamos? Entonces, hay dos formas de subir, si se quiere, agregar estas imágenes al proyecto. Una de ellas es abriendo como capa. Otra es abrir la pestaña de archivo, selecciono imagen, clic izquierdo, arrastro y suelto. Y lo abro en el software. Como imagen nueva va a aparecer. Luego esa imagen nueva se copia y se agrega como capa, ¿no? Se va a pegar como capa nueva en su lugar. Ahí también va a aparecer con el mismo tamaño. Fíjense que estas imágenes con la que estuvieron trabajando hasta ahora tiene distinto tamaño. Seguramente la que están trabajando ahora, y eso se lee en la parte superior del software, se lee la proporción, el tamaño de imagen. Se está trabajando con un tamaño de imagen de 1600 por 400 y pico. ¿Tá? Esta otra imagen se nota mucho más chica. A ver, vamos a cliquear y fíjense que es, sí, unos 800 por 200. Entonces, lo que se va a hacer es, si se quiere, se trabaja con ese tamaño, el tamaño que cada uno tiene. Recuerden que el peso depende también del tamaño, ¿no?, de las imágenes. Si bien es un archivo GIF que va a bajar la cantidad de colores, entonces baja la calidad también de imagen y baja el peso, pero ustedes ya estuvieron trabajando con un formato bastante grande, por eso recomiendo un 200 por 800
iría bien, ¿no? Como formato. Dicho esto y agregadas ya las dos capas, fíjense, esos son distintos proyectos, lo que estoy abriendo ahora, ¿ven? Pero nosotros vamos a ir a este proyecto, que es de 1600 por 1600 por 800. Vamos a tener que reducirlo ese tamaño, a un 400 por 100, a un 800 por 200 sería lo óptimo. Entonces, comencemos. Fíjense, yo acá muestro que agregué estas capas, cierro los ojitos y con eso me voy a manejar. Hay una pequeña, entonces voy a empezar a editar esta, duplico capa, ahí estamos, y voy a trabajar con variando su proporción, su tamaño, ¿no? Como para que haya una progresión en tamaño. Entonces, una vez que tengo duplicadas las dos capas, vamos a ver esta, ¿qué está sucediendo? La corremos más abajo. Fíjense que yo trabajo con ojo cerrado o abierto porque me conviene o no me conviene según cuál es mi intención, ¿no? Copio el color del fondo y con un pincel comienzo a trabajar. ¿Sobre dónde? Y ustedes dirán, ¿qué está pasando? Que está trabajando sobre una capa que es más pequeña y se puede salir de esos márgenes. En realidad, lo que estoy haciendo, si se fijan en las capas, la cliqueada es la que está abajo. O sea, yo estoy trabajando con la capa en realidad de azul. ¿Está? ¿Para qué? Para que haya una continuidad con esa otra capa pequeña. Se podría trabajar directamente con la capa pequeña, modificando el canal alfa, la opacidad y demás. Pero acá vamos a lo fácil, ¿no? Duplicamos la capa mayor y trabajamos. Ya van a ver cuando cierre el ojito, van a ver cómo queda la capa realmente que estoy trabajando, que es en realidad la que está abajo. Yo acá estoy creando un patrón, seleccioné una forma y lo que voy a hacer ahora es trabajar con esa otra forma como patrón de relleno o de pincel. Al ser más pequeña la que está arriba, la capa de verde nos permite ver lo que está sucediendo en la capa de abajo, ¿tá? Fíjense, cierro el ojito y ahí se puede ver cómo estoy trabajando la capa de abajo. Bueno, habíamos creado un patrón, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo y comenzar a modificar la capa de arriba, la capa de abajo, como para que haya una sucesión, para que se vea, se note evidente la modificación también, ¿eh? Podemos duplicar capas, como para también darle más tiempo. Y bueno, fíjense, a ver, vamos a rellenar todo, cosa de que sea más denso, dejamos algunos espacios y demás. Fíjense que yo lo trabajo como pincel, con la herramienta pincel. ¿Ven? Como puedo, inclusive, si lo utilizo como un pincel, hay como una sucesión que deja otro efecto. Si no, voy cliqueando y agregando. ¿Está? Esta es un ejemplo, una forma que muestro, inclusive cómo generamos un patrón de pincel que va a quedar ahí guardadito por un tiempito en el portapapeles y después nada, lo podemos usar o no. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito y ya terminamos con
esta modificación de capas. Ya dupliqué y tripliqué prácticamente capas, y ahora lo que vamos a hacer, esta sería la sucesión, lo que vamos a hacer es exportarlo como GIF con la extensión de GIF. Primero lo renombramos y luego le damos una dirección donde va a estar guardado. Recuerden siempre eso en nuestra computadora. Una vez que tenemos eso listo, exportamos. ¿Qué pasa acá? La imagen que está tratando de exportar dice que hay imágenes más grandes de el tamaño que sugiere. Ahora fíjense lo que me va a pasar aquí. Tenemos todo como animación, creado por, le vamos a dar un bucle perpetuo, infinito, entonces nos lo deja en 0, ¿no? Como animación, y aceptamos. ¿Y qué nos pasa? Mensaje, la imagen GIF, pasa algo acá, ¿no? Dice, no se pueden guardar imágenes en color RGB, convertir a escala de grises o color indexado. Y aquí les quiero comentar que yo tuve que explorar un poquito qué fue lo que estuvieron haciendo, porque piensen que es un formato GIF y que al ser un formato GIF no es un formato tan amigable, si se quiere, en cantidad de colores. Si hacen degradé de colores, entonces como nos acepta hasta 256 colores, ahí si hacemos grandes transparencias o capas de color, de mucho color y degradé, o inclusive si manipulamos el canal alfa, agrupamos capas, bueno, hay varias cosas que nos trabaría exportar este proyecto con un formato de GIF animado. Finalmente, mi decisión fue duplicar el archivo de JAR, el que habían trabajado, duplicarlo para que vean ustedes también la diferencia y empezar a eliminar las capas, los agrupamientos de capas, las capas que estaban modificadas, el canal alfa, las capas que, algunas capas que eran las que trababan realmente este formato, ¿tá? Exportarlo en este formato GIF animado lo queremos. Entonces, bueno, una vez eliminadas esas capas y dándole ciertas características a otras, pude exportarlo en formato GIF, que nuevamente les digo, es un formato que reduce la cantidad de colores, tiende a ser de archivo liviano y bueno, entonces aprovechar esas características para poder subir un GIF animado a una plataforma y que funcione, ¿no? Entonces retomemos acá. Fíjense, nos vamos a quedar con estas capas. Había capas agrupadas que fueron eliminadas, capas modificado el canal alfa, capas con texto, pero flotantes, capas flotantes, bueno, distintos tipos de capas. Y finalmente queda esto, como GIF. Exportamos, nombramos, nos fijamos a dónde va, Editia, bueno, perfecto, formato GIF, exportar, fíjense que ahora todo bien. Nos deja poner inclusive el residuo, tiempo entre capas y demás. Y acá tenemos nuestro GIF. Finalmente. Ahí está. Finalmente nuestro GIF.